Hoy quiero hablarles un poquito sobre el azul de metileno. El azul de metileno es una nueva vieja herramienta que podemos utilizar sobre todo para recargar energía. Y cuando hablamos de recargar energía, no estamos hablando solamente de cansancio crónico o fatiga extrema, no se confundan, por favor. Estamos hablando de los órganos viscerales, las articulaciones, de la reparación de absolutamente todos los tejidos, desde el cerebro, como digo, hasta todos los tipos de órganos viscerales, todos nuestros sistemas. Nosotros utilizamos energía para repararlo. Es por eso que hoy les voy a contar sobre los suplementos y hábitos específicos que tienen que hacer con respecto o utilizar con respecto al azul de metileno para que no se les acabe la energía. Es irónico, pero muchas veces no solamente es una cuestión de cansancio. Nosotros muchas veces cuando nos sentimos que no tenemos la energía, cuando sentimos que los dolores son migratorios, por ejemplo nos dolía la rodilla, ese dolor se fue y nos empieza a doler la columna, después nos tropezamos con alguna cuestión hormonal, nos empieza a molestar algo del tubo digestivo, después de eso lo resolvimos, pero empezamos con cualquier otro tipo de patología, de cualquier tipo de problema, hasta incluso cuando sentimos angustia, ansiedad, ni hablar de las patologías ya más degenerativas como pueden llegar a ser el Parkinson, el Alzheimer, la demencia, la fibromialgia. Todo esto que les cuento tiene su base en la energía. Y si hablamos de energía, estamos hablando de las mitocondrias, que son la unidad de energía de nuestras células. Son las que producen la moneda energética que nosotros le llamamos el ATP. Y si no tenemos, y escuchen bien, una buena cantidad de mitocondrias, una buena calidad de las mitocondrias, o, o una buena función mitocondrial, y le agregaría inclusive una cuarta que sería el buen recambio para una buena biogénesis de estas células mitocondriales, no vamos a poder hacer nada. Y me refiero a nada a que no vamos a poder metabolizar lo que comemos, no vamos a poder reparar el tejido, no vamos a poder dormir, o por lo menos a la noche no vamos a poder descansar de la manera que recomendable, pues, ¿no? Para que haya un recambio celular óptimo. Pero también nos vamos a sentir cansados, angustiados, deprimidos o deprimidas. Vamos a tener un colapso a todo nivel. Y después, muy probablemente, vamos a terminar quizá con un diagnóstico de fibromialgia, que es como un síndrome que engloba todo y en ciertos casos es un error. Y se los digo como un profesional de la salud. Entonces, el azul de metileno, imagínense que tienen ya más esta sustancia tiene ya más de 150 años en nuestra historia y comenzó siendo como una tintura para telas, para los tejidos. Después se encontró que sobre todo para la malaria era una gran ayuda y actualmente, pero sobre todo en los últimos 50 años, nos hemos dedicado a drenar la energía de nuestro organismo. El azul de metileno resurge como realmente no me gusta hablar de solución, pero es realmente una herramienta muy importante y hay que saber cómo tomarla, cómo combinarla con hábitos y cómo combinarla con otros suplementos. Hoy les voy a contar todo esto para que se entienda. El azul de metileno lo que va a hacer es darle energía, aportarle energía a las células energéticas, así como lo escuchan. Estas células, estas mitocondrias necesitan tener una buena capacidad de producir energía y al mismo tiempo nuestro organismo debe de tener la capacidad de lidiar con los desechos. Se llaman ROS o especies reactivas del oxígeno, que tiene que ver como por ejemplo, que damos siempre, hacemos el ejemplo pues con un caño de escape, con un tubo de escape de un vehículo que consume gasolina. Sobre todo va a emitir gases hacia la atmósfera, ahora menos, pero que se entienda el ejemplo. Si hay combustión en el motor, eso va a tener un desecho tóxico en formato de gases. En nuestro organismo pasa exactamente lo mismo. Una persona que hace mucho tiempo tiene mucho desecho tóxico, el azul de metileno
la va a ayudar a gestionar esa energía y también y sobre todo nos va a ayudar a gestionar los desechos energéticos que les conocemos como radicales libres. Tan famosos, seguramente ya todos han escuchado hablar de los famosos radicales libres. Y cuando hablamos de una correcta función mitocondrial y energética, estamos a resolverlo todo. Cuando se aplica azul de metileno endovenoso a personas, sobre todo con patologías neurodegenerativas, como ya he dicho, puede ser Parkinson, Alzheimer, demencia, esquizofrenia. Podemos hablar también un poco, sobre todo, de patologías más sistémicas, como la fibromialgia, que siempre hablamos que es un síndrome, ¿no? Porque es una combinación de signos y síntomas. Pero también esas personas que no tienen energía, que tienen insomnio, que es lo mismo en realidad, que tienen patologías digestivas, que sigue siendo lo mismo. No podemos pretender que el hígado, por ejemplo, o el intestino, o todos los órganos viscerales trabajen de manera correcta sin energía. Y por la noche, cuando tendríamos que dedicarnos a reparar todo el cuerpo y desagotar el cerebro, como no tenemos energía para dormir, y créanme, les cuento siempre que hace falta muchísima energía para poder dormir, vamos a estar coartando ese sistema de regeneración celular y vamos a seguir con todos los problemas que venimos cada vez agravando, pero también los dolores. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un dolor o varios dolores en el cuerpo, tenemos que tener la capacidad de regenerar ese tejido por uno más fuerte y reemplazarlo también para poder desechar ese tejido que hemos reemplazado. Porque si no tenemos basura celular, ¿no? La que sería la senescencia celular. Es un tejido inservible que sigue dando vueltas dentro de nuestro organismo. También esto es muy tóxico. Bueno, el azul de metileno ayuda muchísimo. Yo lo he visto y eso es lo que quiero contar con mi experiencia clínica, con pacientes, con personas que han mejorado increíblemente. Ahora vamos a ponerle un plus. Les voy a contar no solamente mi experiencia, porque yo ya hace un par de meses vengo utilizándolo con increíbles resultados. Cuando hablamos del estrés con un desgaste energético excesivo, más estrés persistente, no estrés hormético, no hablamos de un estrés que hace que nosotros tengamos un estímulo para ser más conscientes. No estoy hablando del estrés crónico persistente que suele durar 6 meses, un año o más con el desgaste energético. Lo que vamos a hacer, vamos a colapsar. Vamos a colapsar a todo nivel, no solamente a nivel digestivo, a nivel psicocognitivo, pero también ahí el azul de metileno encaja perfectamente. Les estoy diciendo que tengan más combustible para tener más consumo, deben de tener una buena regulación. Bueno, el azul de metileno también les va a ayudar a poder entender cuál es el límite de lo que tienen que hacer. Y al momento de entenderlo, cómo funciona la energía mitocondrial en nuestro organismo, podemos hablar de cofactores que también son coadyuvantes. ¿Qué significa esto? Pues que el azul de metileno es una gran herramienta, como les comentaba, para poder darle una correcta función a las unidades funcionales de energía, de la energía mitocondrial, pero también al desagote de las toxinas, ¿no? Los radicales libres. Ahora, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, mejorar la calidad de la energía en el organismo, es decir, cómo vamos a hacer que se propague, que se optimice, cómo podemos hacer para mejorar la energía a nivel de consumo en nuestro organismo. Podemos combinar el azul de metileno, por ejemplo, con la ubiquinona, que le conocen como coenzima Q10, la Q10. La combinación de azul de metileno con coenzima Q10 va a ser formidable. Tenemos que entender qué es lo que necesitamos, qué es lo que nuestro organismo necesita. Esto es algo muy importante porque hay mucha gente que empiezan a sumar suplementos y no desagotan ninguno. Entonces terminan tomando 10, 20, 30 suplementos por día. Y esto no es saludable. Entiendo que necesitamos suplementarlos porque hoy en día con la modernidad es muy difícil, ¿sí? Pero también tienen que entender que si no van a poder dosificar y elegir, tienen que entender que a lo mejor en 2 meses, 3 meses se van a dedicar simplemente a regenerar energía, otros 2 meses van a dedicarse a regenerar la función hepática, por ejemplo.
otros 2 meses a reparar o a regenerar o a optimizar su función musculoesquelética. Si ustedes están tomando todo junto, no les va a hacer efecto, porque van a empezar a cancelarse entre sí. Van a tener una interacción entre los suplementos que hasta inclusive podría decir que va a ser contraproducente y les puede traer malestar. Entonces, a nivel de energía, el azul de metileno con más la coenzima Q10, inclusive le podemos sumar un tercer factor que tiene que ver con la biogénesis mitocondrial. Yo les comentaba al principio que tenemos muchas características de las funciones de la energía mitocondrial en el organismo y tiene que ver cómo funcionan las mitocondrias, cómo se recambian, ¿cierto? ¿Qué nivel de salud estructural tienen las mitocondrias? Entonces acá es donde tenemos que traer a escena una molécula que se le conoce como PQQ o tiene un nombre un poquito extraño que se llama pirroquinolina, quinona. Tiene un nombre bastante raro, pero la PPK, vamos a llamarle PPQ, pero vamos a llamarle PPQ, nos va a ayudar sobre todo al recambio celular. Es decir, la usina eléctrica, una mitocondria que ya no funciona, tiene que ser recambiada, tiene que ser reemplazada por otra más joven que funcione mejor y que entregue mejor energía. Total atención, porque si ustedes, por ejemplo, toman coenzima Q10 por la mañana para tener más energía, por la tarde toman PQQ para tener un buen recambio mitocondrial y por la noche toman azul de metileno para poder tener un buen recambio en general y optimizar la función mitocondrial y los desechos metabólicos que esto genera, vamos a tener muchísima más energía. Lo van a sentir los resultados rápidos con tratamiento endovenoso de azul de metileno inmediatamente, pero después de 1 o 2 semanas, créanme que lo van a sentir. Y si lo hacen de manera endovenosa, lo van a sentir muchísimo más rápido. Lo que tienen que entender es que si nosotros nos llenamos de energía y la utilizamos para todo, vamos a estar generando una sobreexigencia. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos un vehículo, un auto, por ejemplo, un coche que anda, que funciona, vamos a decir que llega a los 300 kilómetros por hora, y lo utilizamos todo el tiempo a 300 kilómetros por hora, pues muy probablemente vamos a terminar chocándonos. Vamos a terminar mal. Entonces la importancia de la moderación en el uso de la energía, hay que entender que la energía no solamente nos sirve para hacer, sino también y sobre todo la correcta cantidad y calidad mitocondrial, de energía mitocondrial en nuestro organismo nos tiene que servir para no hacer. Piensen que nuestra mente no puede parar de pensar en aquello que le pasó, el conflicto que tuvimos y no podemos parar la cabeza, obviamente no podemos dormir. Y esto es por falta de energía. Se siente como una sobreexcitación. Ya lo sé que me van a decir que no, es mejor, es una carencia de energía que nos está causando estas molestias psicológicas y no podemos no podemos dormir. Pero con el azul de metileno vamos a darle ese plus energético a nuestra mitocondria y nuestro sistema parasimpático va a tranquilizarse, los nervios van a tranquilizarse, porque recuerden ustedes, no podemos dormir por falta de energía, sentimos una sobreexcitación, ¿ya? Entonces, resumiendo, tenemos que saber cómo dosificarlo, porque si no, van a estar corriendo el riesgo de utilizarla mal y terminando haciendo un colapso metabólico. Por eso se debe saber cómo utilizar el azul de metileno para la salud energética. Gran herramienta, gran herramienta, gran herramienta energética, el azul de metileno, como todas las herramientas periféricas, con buenos hábitos saludables, y que les dejaré en otro video lo que es las posologías, los métodos de utilización y los casos, porque cada caso tiene una administración diferente. Nada, pues si les gusta el video y quieren saber más sobre el azul de metileno, me ponen un like o me escriben y así sabré si les interesa que haga otro video con más explicaciones.